Bueno, lo primero es que una de mis grandes motivaciones era hacer una gran transformación económica en el país, casi que una reactivación de la economía rápida. Y creo que lo hemos logrado en estos 6 meses. Lo hemos logrado en el sentido, primero, de darle señales claras al sector privado. Una de las cosas que yo siempre quise corregir es que todas las reformas tributarias que se habían hecho en el país en los últimos años siempre era cargándole más a las empresas, haciéndole a las empresas más difícil hacer negocios, y habíamos terminado casi que en una asfixia tributaria del sector privado. Entonces, en esos primeros 6 meses se adelantó una reforma de reactivación económica que por primera vez en décadas realmente tiene como objetivo bajar la carga de tributación a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, y hacerlo de tal manera que le permita al país tener transformación industrial y tecnológica, como en efecto se logró haciendo deducible el 100% del IVA que se paga en bienes de capital, o que también se ha logrado pudiendo deducir impuestos locales como el ICA, e introduciéndole también a la economía unos incentivos puntuales a la economía digital, como es 0 impuesto de renta para nuevos emprendimientos durante los primeros 7 años, generando un mínimo de puestos de trabajo, o en el sector rural, 0 impuesto de renta durante los primeros 10 años, generando un mínimo de puestos de trabajo, que yo creo que van a traer gran inversión. Y me complace que en estos 6 meses hayamos visto, primero, cifras importantes en que, uno, en la producción industrial, hoy salió una cifra muy importante por parte de la ANDI. 2, hemos visto las exportaciones no mineroenergéticas crecer. 3, hemos visto un crecimiento importante también del turismo. Y debo también decir que me siento contento de ver el apetito de los inversionistas por Colombia. El hecho de haber colocado recientemente un bono de 2.000 millones de dólares y haber tenido la mayor solicitud en la historia de nuestro país de más de 10.000 millones de dólares muestra que Colombia se está percibiendo bien. Y empezamos además un año 2019 con una expectativa de crecimiento para este año superior al 3%. Yo quisiera verlo por encima del 3,4, 3,5 y vamos a trabajar para eso, pero que viene de la mano de un último trimestre del 2018 que estoy seguro cerró por encima del 3% en los cálculos que yo mismo he venido haciendo producto de mi experiencia en estos temas, y que creo que nos da una gran señal para un 2019. Así que creo que son 6 meses de recuperación, de buenas señales. Por supuesto estamos en un entorno internacional donde siempre hay riesgos, pero veo a Colombia en una gran senda para alcanzar un crecimiento potencial superior al 3,5% y llegar a un crecimiento potencial superior al 4%, que es la meta que nos hemos trazado en el gobierno. Una de las cosas que sin duda tuvo un efecto negativo quizás en la confianza del consumidor en los últimos meses, pues está relacionado con muchas satanizaciones y falsa información que circuló en torno a la ley de financiamiento, por circunstancias políticas o por lo que fuera. Pero en realidad la gente se está dando cuenta, primero, que no se le aumentó los impuestos a la clase media, que realmente donde se hizo el ajuste de mayor tributación son a ingresos individuales superiores a 40 millones de pesos mensuales, y eso se hizo pensando en progresividad. Entonces creo que eso está disipado por un lado. Y por otro lado, también veo que una cosa es la confianza expresada en las encuestas que se hacen de confianza del consumidor, y otra muy distinta, la que se ve reflejada en el consumo mismo. Porque si uno mira cómo se ha comportado el consumo en el país en los últimos 3 o 4 meses, se ve un crecimiento, un repunte importante. Vemos además unas cifras interesantísimas en turismo en el cierre del 2018, y estamos viendo consumo de vehículos, consumo de motocicletas y de otro tipo de artículos que también están creciendo. Entonces, sí, yo creo que en efecto tenemos que hacer todos los días un gran esfuerzo de comunicar y de transmitir el optimismo que es real y que está sustentado en la evidencia, y creo que eso nos va a permitir ir llevando esas cifras a cifras positivas a lo largo del año. Pero también quiero decir una cosa, es bien importante lo que usted menciona de las tasas de interés, porque el año 2018 cerró, creo que con 2 muy buenos mensajes. Por un lado, la inflación ya está llegando a niveles que se acercan, están muy próximos al rango de meta objetivo del Banco de la República, es decir, una inflación baja. Y logramos al cierre del año 2018, en un acuerdo entre el sector privado, los trabajadores y el gobierno,
el mayor aumento real del salario mínimo en los últimos 25 años, que estoy seguro también traerá efectos positivos en la economía. Yo espero también que se traduzca en efectos en la demanda agregada, y debo decir también el auxilio de transporte que se logró es el mayor aumento en los últimos 14 años. Todas que son cifras que van a tener impacto en la economía, pero debo decir algo todavía para mí más alentador. Uno ve los flujos de inversión llegando al país, uno ve el interés de multinacionales en el país, uno ve grupos empresariales liberando inversión en el año 2019, y creo que las reformas que se hicieron desde el punto de vista fiscal le dan mucha certeza a los inversionistas para los próximos 4 o 5 años, que le quita incertidumbres y que les da además un horizonte para que su inversión realmente pueda ser proyectada en términos de rentabilidad, y por supuesto para nosotros que también se traduzca en la generación de nuevos puestos de trabajo. Entonces yo creo que esos son indicadores positivos. Insisto, estamos en un mundo global donde siempre hay factores externos que pueden traer nubarrones negros, o cómo se comportan las tasas de interés en los Estados Unidos, o cómo se comportan los precios del petróleo, o cómo se comportan en crecimiento algunas economías que tienen gran peso internacional. Todo eso está allí, pero a pesar de eso, la proyección que tiene Colombia de crecimiento es muy buena para el año 2019, y creo además que va de la mano con la responsabilidad fiscal, porque cerramos el año 2018 cumpliendo la meta con el 3.1% de déficit, y nuestra meta es acercarnos al 2.4, lograr el 2.4 en el año 2019, que sería el mayor ajuste en reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal, es decir, que hace un ajuste del 0.7% del PIB, y que tiene además un gran elemento, que este año Colombia, si todo marcha como esperamos en el frente fiscal, podemos cerrar el año 2019 con un superávit primario fiscal del orden del 0.6% del PIB, que es un gran mensaje. Presidente, pero no sobraría el mensaje a los banqueros. Bueno, yo siempre he creído una cosa, doctor Fernando, desafortunadamente, y ese ha sido un problema no exclusivo de Colombia, sino en muchos países de América Latina, a veces, aunque tengamos tasas bajas y estables, siempre hay un rezago, siempre se demora en llegarle a que haya más demanda por parte de la ciudadanía. Ahora, debo decir, claro, en Colombia habíamos tenido una gran acumulación de deuda también de los hogares. Entonces, los hogares, aunque usted tenga las tasas bajas, si hay una gran acumulación de deuda, de pronto tienen un temor a adquirir nueva deuda. Pero por eso también es bien importante proyectos como los que estamos tramitando en el Congreso, que permitirían, que es el proyecto de ley de vivienda, que permite extender los plazos de financiamiento y parecernos a Chile o a Brasil, que han llegado a financiamientos a 30 años, que eso seguramente podría reactivar también crédito para hacer refinanciaciones de largo plazo, y además mejorar muchísimo el peso que tiene el pago de deuda en los hogares mensualmente, dándoles por lo menos una libertad de un 10 o un 15%, que se puede traducir también en un aumento de la demanda agregada o el invertir en otras cosas. Entonces yo creo que no solamente son indicadores buenos, cosas que estamos consolidando, sino también estamos tomando decisiones en otros frentes que pueden permitir que esas tasas bajas tengan una orientación hacia formación bruta de capital. A mí no me parece que la misión se deba llamar la misión del fracking, porque en realidad es una misión que está analizando es la seguridad y la sostenibilidad energética del país. Sí, y, claro, y entonces, a ver, miremos las cosas desde un punto de vista práctico. Para Colombia es una bendición tener petróleo desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de seguridad energética. La respuesta es sí, porque cuando uno tiene esos recursos y los administra bien, eso trae efectos positivos para el país, para los países que lo tienen. Ahora, ¿qué había pasado en Colombia en los últimos años? Nosotros habíamos visto reducir el número de años que tenemos de reserva. Es decir, nosotros estamos hoy por debajo casi que 6 años. Y eso implica además que desde el punto de vista fiscal, conforme a los marcos fiscales de los últimos años, Colombia tiene que buscar 2.000 millones de barriles de nuevas reservas para poder cumplir por lo menos con esa premisa dentro de las proyecciones fiscales. Entonces, por eso era importante que nosotros tuviéramos una claridad, 1, sobre la importancia económica, y 2, sobre la implicación de seguridad energética. Porque si Colombia llegase a perder esa fuente de energía, tendría que importarla y los costos serían altísimos. Entonces yo creo que una misión
que se sienta y analiza primero las perspectivas del sector, me parece positivo. Y lo otro es que la misión no está hablando de un libertinaje del fracking en el país, ni que el fracking se pueda hacer de manera básicamente con total libertad en Colombia, sino lo que está diciendo es, ojo, antes de hablar de una expansión de ese tipo de mecanismos de extracción, lo que aquí hay que hacer es unos pilotos de investigación. ¿Para qué? Para que se puedan mirar todos los elementos ambientales y todos los elementos sociales, para que no haya afectación en acuíferos, para que no haya afectación en ecosistemas, para que no haya daño sobre la naturaleza. Y se ha hecho en una comisión que integra personas que conocen del sector petrolero, pero sobre todo ambientalistas del más alto renombre y conocimiento. Entonces creo que eso que ellos están empezando como pilotos de investigación, por lo menos permite que Colombia obre con mucha seriedad. Hemos visto recientemente países que antes tenían prohibición, también tomando el camino de estos pilotos de investigación. Se ha visto el caso del Reino Unido, se ha visto casos en otros países de Europa y hemos visto también éxitos en tomar decisiones similares en países como Canadá. Entonces creo que por lo menos estos resultados le dan al país la consistencia de estar tomando decisiones pensando en la seguridad energética y también pensando en los impactos fiscales que tiene la renta petrolera. Por ese lado va la línea de mantenernos como un país que depende en buena parte del sector de hidrocarburos, pero eso no excluye que usted siga desarrollando lo paralelo, por ejemplo. Es que lo bueno de su pregunta es que la dependencia no la origina el hecho de tener petróleo y extraer petróleo. Lo que tenemos es que poner a crecer los otros sectores más. Claro, entonces, eso no excluye, por ejemplo, el desarrollo inicial de su discurso en estos 6 meses y como candidato de desarrollar las industrias creativas. No excluye ninguno de los desarrollos industriales de un país. Claro, ¿qué ha pasado? Claro, el petróleo se convirtió en Colombia en un producto que tiene un gran peso en las exportaciones, sin duda, en el recaudo fiscal, sin duda, en la movilización de inversión extranjera directa, sin duda, en la capitalización de los mercados bursátiles, sin duda, en los últimos 15 años. Esa es una realidad. Pero el hecho de no tener más sectores vigorosos, pues es un tema que nos tiene de competencia nuestra como país. Y por eso no se trata de satanizar el petróleo, no, lo que se trata es de trabajar en los otros sectores. Y ahí es donde, por ejemplo, tenemos que hacer apuestas grandes. Y hablemos cuáles son esas apuestas grandes. Uno, Colombia tiene que seguir fortaleciendo su sector industrial. La industria en Colombia tiene que crecer y la industria tiene hoy muchos elementos favorables. Primero, las decisiones que hemos tomado desde el punto de vista fiscal. Lo otro es que tenemos además un tipo de cambio que es muy favorable para ese tipo de exportaciones. Y lo tercero es que tenemos otros sectores en la economía que van a jugar un papel fundamental. Yo he dicho, el turismo tiene que ser visto como un nuevo petróleo en Colombia, claro, porque Colombia tiene que apostar a tener más de 5 o 6 millones de turistas y tenemos con qué, pero nunca nos hemos sentado a hacer una planeación realmente orientada a lograr esas metas. Dos, nosotros tenemos unas industrias creativas en Colombia que han crecido casi que de manera silvestre y que hoy representan el 3.4% del PIB a la luz de indicadores de la OMPI. Pero esto puede llegar a ser 5 o 6% si tomamos las decisiones correctas y estamos hablando de industrias creativas y también de sectores que tocan las industrias creativas y que hacen parte de la cuarta revolución industrial, robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Cifras, presidente, ¿a cuánto le aportará en el 2022? Sí, pues, pero déjeme, yo cierro esa primera parte. Entonces, sí, hay que seguir diversificando esta economía y ponerle a más indicadores. Hablemos las cosas como son, doctor Fernando. Nosotros necesitamos que las exportaciones en Colombia como porcentaje del PIB sean más y sean más producto de esos nuevos sectores. Nosotros necesitamos que en Colombia la oferta exportable sea más diversa, claro, porque prácticamente 14 o 15 productos representan el 75% o más de nuestras exportaciones. Y desde luego nosotros tenemos que convertir estos nuevos sectores o estos sectores complementarios donde también tiene que estar la agroindustria, el desarrollo rural, las energías renovables, factores para atraer inversión. Y frente a lo que usted me pregunta, ¿cuál debería ser el aporte en el PIB? Hablemos de una cosa elemental. En Colombia la inversión en ciencia y tecnología e innovación como porcentaje del PIB ha estado anclada en el 0.2 en los últimos años. Eso es lamentable.
¿Cuál es la apuesta que nosotros queremos hacer en este gobierno? Llevarlo a ser el 1.5% del PIB. ¿Eso qué requiere? No solamente regulación, no solamente tomar buenas decisiones, no solamente tener incentivos, sino también que la inversión privada empiece a jugar ahí un papel. Y una de las grandes apuestas que ha hecho este gobierno es: Colombia no puede llegar de último y no puede llegar tarde a la cuarta revolución industrial, y es preferible empezarnos a adaptar ya, llamar al sector privado, a las universidades, el sector público también participar. Y el primer centro que se hace con el Foro Económico Mundial para la cuarta revolución industrial en un país de habla hispana es Colombia, es Medellín. Y la apuesta son inicialmente 3 sectores: inteligencia artificial, Internet de las cosas y algo que a mí me parece vital, que es todo lo relacionado con el blockchain o lo que llaman seguridad encriptada en términos de computación y economía digital. Yo creo que esos pueden ser aceleradores para llegar a esa meta del 1.5% en el 2022. La razón por la cual hay sectores que están más avanzados en la cuarta revolución industrial, y los hay en Colombia, y hay otros que pueden estar, a juicio suyo, en la primera, tiene que ver también con las brechas que hay digitales en Colombia. Si nosotros queremos realmente apostarle como país a ser ganadores en la cuarta revolución industrial, tenemos que digitalizar la economía colombiana. Y por eso hemos hecho una apuesta grande desde el gobierno con el proyecto de ley TICS, para que nosotros en estos 4 años aumentemos de manera acelerada, exponencial, la cobertura del Internet de alta velocidad, la cobertura del Internet móvil. Porque no podemos hablar de Internet de las cosas maximizadas si no hacemos una transición al 5G en los próximos años. Y para llegar al 5G necesitamos tener la cobertura. Y para tener la cobertura se necesitan los incentivos a la inversión. Y para tener los incentivos a la inversión hay que tomar las mejores decisiones de regulación comparando con los mejores estándares mundiales. Entonces sí, en efecto, ahí es donde podemos cerrar esa brecha y acelerar a otros sectores para que se beneficien también de la cuarta revolución industrial. Porque en muchos países desarrollados nadie va a dejar de sembrar papa o de sembrar maíz. Lo que necesitamos es que esa economía agrícola también se beneficie de todas estas otras herramientas. ¿Eso qué permite? Usar robótica para irrigación como lo hacen otros países, poder utilizar información geoclimatológica para la toma de decisiones puntuales, y eso también implica mejorar las condiciones de los pequeños productores a la hora de vender su producto. Y esta es una apuesta que también estamos haciendo desde el gobierno con lo que llamamos los esquemas de agricultura por contrato, donde un pequeño productor le vende a un comprador sin intermediarios a un precio fijo, se le ofrece a ese pequeño productor la tasa más baja del mercado de TF menos 1% y tiene además microseguros. Pero si pudiéramos hacer toda esa operación y todo ese encuentro digitalmente en tiempo real, ganamos mucho más como país. Entonces creo que ahí es donde está la gran apuesta, que los sectores de la economía, todos, inclusive los menos convencionales, se beneficien de lo que puede traer la cuarta revolución industrial para ser sobre todo más productivos y más rentables. Bueno, al final del día todas van a terminar siendo igual de importantes, porque sí, uno no puede dejar de hablar de una reforma laboral, una reforma pensional, pero también lo que tenemos que darnos cuenta es que la cuarta revolución industrial va a cambiar el mercado laboral del mundo. Y va a cambiar sobre todo las formas de contratación en el mundo hacia el futuro. Independientemente de que nosotros lo hagamos rápido, lo hagamos lento, en el mundo están cambiando esas cosas. Y voy a ejemplos muy puntuales. Si nosotros no nos adaptamos a la cuarta revolución industrial y no entendemos cuáles son las profesiones que van a surgir con la cuarta revolución industrial, de pronto no nos vamos a dar cuenta que pueden acabar en los próximos 10 años más de 15 profesiones que van a poder ser realizadas por la inteligencia artificial. O podemos ver inclusive situaciones más dramáticas que ya las ven otros países, y es que hay procesos de automatización que están afectando el mercado laboral. Por eso lo que yo celebro es que Colombia está dándose cuenta de esas realidades, se monta este centro para la cuarta revolución industrial, pero también pensando en cómo nosotros vamos a ir generando los puestos de trabajo para esa cuarta revolución industrial. Y eso es algo que yo también valoro del ejercicio que se va a hacer en Colombia.
No es solamente buscar proyectos, no es solamente tener iniciativas, no es solamente ver empresas en esos sectores, sino también que el país se vaya adaptando y tomando las mejores decisiones para que Colombia no pierda en la cuarta revolución industrial, y para mí perder en la cuarta revolución industrial es que perdiéramos puestos de trabajo y no tener la capacidad de orientarlos hacia nuevas funciones. Entonces, creo que esa visión del mercado laboral, de las pensiones, de los salarios, de los sectores, tiene que ir de la mano también con una economía cada vez más digital. Es que yo creo que ese es uno de los errores también del pasado, doctor Fernando, porque el Estado escogiendo sectores no lo hace bien. No es el tecnócrata o el burócrata o el formulador de políticas el que pueda decir fríamente desde un escritorio, este es el sector ganador, porque eso también sería prácticamente limitar la inventiva, la creatividad y la tenacidad de los propios emprendedores. Lo que el Estado tiene que hacer es, de manera generalizada, tener un entorno propicio para el emprendimiento. Eso es lo que permite que países como Estados Unidos puedan ser ganadores en muchos sectores, en la telemedicina, en la robótica, en el Internet de las cosas, en la inteligencia artificial, en el Internet. ¿Por qué? Porque más que escoger sectores, lo que piensan de manera estructural es darle unas condiciones homogéneas y propicias al emprendedor, para que su creatividad le permita hacer nacer un negocio y convertirlo en un gran emporio, si es del caso, o llegar a la bolsa de valores y permitir que el ahorro de los ciudadanos formule espacios para la expansión empresarial. Este plan de desarrollo tiene 3 elementos que a mí me parecen vitales pensando en el futuro de Colombia. El primero, el emprendimiento. Es el primer plan de desarrollo que pone como protagonista del desarrollo al emprendimiento, al micro, al pequeño, al mediano, al grande. Y no solamente desde el punto de vista de las ventajas fiscales, no solamente desde el punto de vista de reducir la carga tributaria, sino que también está haciendo una apuesta grande para que haya mayor formalización empresarial en un país donde casi el 50% de los negocios no tienen registro mercantil o registro tributario. Entonces, esa apuesta por el emprendimiento, por reconocer que el emprendimiento está en todo el territorio, a mí me parece que es bastante revolucionario comparado históricamente. ¿Por qué le puso el título por ahí? ¿Por qué recogió una palabra tan chocante para ciertos se la voy a decir, que es equidad? Se la voy a decir por la siguiente razón, doctor Fernando. Porque sí, hay planes de desarrollo que la han utilizado, pero ese es el problema. Una cosa es utilizar la palabra y otra cosa es llegar a los resultados que la construyen. Porque la palabra equidad es cierto, muchas veces han sido más lírica que realidades. Pero esto tiene una ecuación lógica. Para nosotros es legalidad más emprendimiento igual equidad. ¿Qué es legalidad? Que haya imperio de la ley, que se respeten los contratos, que se respeten las normas, que se enfrente la corrupción, que se desmantelen las estructuras del crimen. ¿Para qué? Para que eso nos dé la confianza que activa el emprendimiento. Y la legalidad y el emprendimiento es para generar equidad, justicia social, cerrar las brechas desde una óptica de economía de mercado con sentido social, en el verdadero desarrollo del artículo 333 de la Constitución, que habla de la función social de la empresa. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿para usted qué es equidad?, yo quiero hablar de los indicadores que tiene este plan de desarrollo. Para mí, equidad es sacar 1.5 millones de personas de la pobreza extrema en el 2022 a lo largo de este gobierno. Para mí, equidad es sacar 3.4 millones de personas de la pobreza. Para mí, equidad es pasar de 4 a 7 millones de niños que reciben la alimentación escolar todos los días, 180 días del año. Para mí, equidad es pasar de menos de 1 millón a 2 millones de niños con atención integral para la primera infancia. Para mí, equidad es que nosotros tengamos 336,000 jóvenes con educación gratuita, universitaria pública, pertenecientes a los hogares más vulnerables de la economía. Para mí, equidad es mejorar 600,000 viviendas y reducir dramáticamente el déficit cualitativo de vivienda. Y así podría seguir con más indicadores. En Colombia nos estamos gastando más de 70 billones de pesos al año en subsidios. Eso puede ser 5 metros de Bogotá o 4 metros de Bogotá al año en subsidios. Y entonces la pregunta que uno se hace es, hombre, si estamos gastando todo eso y eso es lo que hemos gastado en los últimos años, ¿realmente estamos cerrando las brechas? Y yo creo que ahí es donde vale la pena focalizar mejor. Entonces, no necesariamente los estratos son el mejor sistema de focalización, sirven,
pero hay que complementarlos también con otros instrumentos, ingresos, ¿no? Sobre todos los niveles de ingreso, y también mirar las condiciones de vida. ¿Qué pasa? En Colombia hay personas que tienen nivel de vida de estrato 6 y que están a veces en estrato 1 porque viven en bienes que son de patrimonio. O tenemos personas que están en el estrato 3, pero tienen vida de estrato 6 simplemente por una ubicación geográfica. Entonces, no puede ser que una persona que tiene ingresos y nivel de vida de estrato 6 se esté beneficiando de subsidios para el estrato 3. Y la labor que tiene que hacer el gobierno es focalizar bien esos recursos. Por eso, yo creo que el combinar esquemas de estratificación con otro tipo de medidas es importante y se ha venido intentando de tiempo atrás. De hecho, lo intentó el plan de desarrollo anterior y lo intentaron gobiernos anteriores, y a mí me parece bien que los esfuerzos técnicos que se hagan para focalizar los recursos y que le lleguen realmente a quienes necesitan esa ayuda, a mí me parece bienvenido, y lo tenemos que hacer por el bien de las políticas públicas y por el bien también de optimizar los recursos que tiene el país destinados a esos propósitos. Pues es que yo creo lo siguiente, Fernando, decirle vamos a eliminar los estratos, pues yo creo que siempre es propicio en la focalización de los recursos combinar las herramientas para asignar mejor los recursos. ¿Para qué se crearon los estratos? Los estratos se crearon para distinguir niveles de ingreso en la sociedad y distribución de los subsidios en función de los más necesitados. Ahora, ¿está funcionando a plenitud el sistema de estratos para focalizar los recursos de la mejor manera? No, hay lugares, hay ciudades y hay instrumentos que no están siendo efectivos. Entonces, por eso creo, y lo plantea bien el plan de desarrollo, complementemos, tengamos mejores herramientas para medir, para saber dónde está la persona que realmente necesita el subsidio y asignárselo bien. Y yo creo que la apuesta que se está haciendo para el SISBEN 4, que debe estar en los próximos 2 años instaurado y funcionando, nos va a permitir la mejor caracterización posible de todos los ciudadanos según sus niveles de ingreso, y nos va a permitir ser más efectivos, más ágiles e inclusive más exitosos en espacios de tiempo más reducidos para sacar personas de la pobreza extrema y de la pobreza. Yo creo que tiene 2 puntos de vista. Sin duda, empecemos por el punto de vista de los principios. Colombia le ha mostrado al mundo que se puede atender al inmigrante con fraternidad. Nosotros hemos recibido más de 1 millón de hermanos venezolanos en menos de 2 años, algo que sin duda para un país de un ingreso per cápita como el de Colombia trae impactos sociales, económicos, genera presiones en el sistema de salud, en el sistema educativo, pero lo hemos hecho porque sabemos además que los hermanos venezolanos están huyendo de una catástrofe humanitaria, de una dictadura de las peores dimensiones que nos podamos imaginar, y lo hemos hecho porque es un tema de principio. Y también hemos cumplido con algo que es coherente, y es que tenemos que enfrentar de raíz la causa de esa crisis humanitaria y esa crisis migratoria, que es una dictadura, frente a la cual no podíamos seguir con un silencio consecuente, y por eso hemos obrado en el Grupo de Lima, hemos obrado en los escenarios multilaterales para denunciar esos atropellos y para propiciar el fin de esa dictadura. Ahora bien, la recuperación de Venezuela, la reconstrucción de Venezuela, yo creo que es algo fundamental para todo el hemisferio, fundamental por supuesto para Venezuela y fundamental para Colombia. Colombia perdió un mercado de cerca de 7.000 millones de dólares que llegamos a tener con Venezuela, y ese mercado se fue, lo erosionó la dictadura, las malas decisiones económicas, la destrucción de la iniciativa privada, y yo no tengo duda que cuando inicie esa reconstrucción de Venezuela, se van a venir oportunidades tremendas para Colombia. La recuperación de la demanda agregada en Venezuela va a jalonar mucho crecimiento en Colombia, y Colombia tiene que estar preparada desde ya para enfrentar esa reconstrucción y ayudarle a Venezuela en esa reconstrucción, y es algo a lo cual le hemos dado también mucha importancia en nuestro gobierno. Pues no es la primera vez, doctor Fernando, yo no diría la primera vez, aunque sí, claro, es una situación, digámoslo, atípica a lo largo de una historia casi que de 200 años de vidas republicanas, pero lo cierto es que como estábamos antes era peor, porque estábamos viviendo los estragos de la crisis humanitaria, estábamos viviendo los estragos de la crisis migratoria, y estábamos además con un silencio complaciente o consecuente o tratando de mirar para el otro lado frente a una tragedia continental que no da espera.
Y el problema es que si seguíamos así, en 2 o 3 años tendríamos ya no 1.5 o 1.2, sino 2 millones o más de hermanos venezolanos en el territorio colombiano. Pero adicionalmente, si Colombia es un país que defiende los principios democráticos y firmó la Carta Democrática Interamericana y además es un país miembro del Estatuto de Roma, lo lógico era que nosotros denunciáramos lo que estaba pasando y realmente buscáramos un cerco diplomático para que hubiera un cambio en Venezuela. Porque yo he usado este ejemplo muchas veces. ¿Qué le pasa a usted si vive en un edificio y el vecino del lado, del apartamento del lado, golpea a la esposa y a los hijos todas las noches y abusa de ellos y usted escucha los alaridos pared contra pared? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Al otro día saluda amablemente en el ascensor como si nada hubiera pasado? ¿O hay un deber moral también de denunciar? Entonces yo creo que hoy estamos viendo una diplomacia del hemisferio trabajando articuladamente por el cerco diplomático. Estamos viendo a varios jefes de Estado que nos han acompañado en la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Estamos viendo a la Unión Europea también participando del cerco diplomático. Y yo creo que todo este escenario de diplomacia, de principios, va a llevar al fin de esa dictadura. Doctor Fernando, yo se lo pongo de este tamaño. Aquí hay un plan que ya es irreversible. El cerco diplomático es irreversible, porque ninguno de los países que ha reconocido a la Asamblea Nacional y ha reconocido a Guaidó va mañana a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, porque claramente es una usurpación ilegítima y la única legitimidad está en la Asamblea Nacional y en el presidente Guaidó, reconocido por la gran mayoría de países del hemisferio, de la Unión Europea, ahora recientemente Japón y otros países de Asia seguramente vendrán en los próximos días. Entonces, para mí, ese proceso es irreversible. Ahora, ¿cuál es el escenario? El escenario es si la usurpación va a durar un día, un mes, 3 meses, 4 meses, que yo creo que ahí es donde hay que seguir con todo el momentum, con toda la presión para que se dé esa transición. Porque esto no puede ser un tema de apuestas. ¿Será que se queda? ¿Será que se va? El problema es que lo que hay en Venezuela es la peor catástrofe humanitaria que haya visto el hemisferio en su historia reciente. Y el deber de la comunidad internacional, más allá de especular cuánto dura, es hacer todo lo posible dentro de las herramientas diplomáticas, dentro de los esquemas de sanción, para que Venezuela tenga rápidamente un nuevo orden institucional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Fernando, un placer.